Buenas tardes con todos, compañeros ingenieros presentes. Hoy día tenemos el ejercicio para la evaluación final del semestre. En el contexto tenemos que un grupo de subtenistas desea evaluar el efecto de tres tipos de suplementos, el suplemento A, B y C, y en el rendimiento productivo de la ganancia de peso diaria de cerdos de engorde para controlar las posibles fuentes de variación. Se consideran factores adicionales como el sexo, el corral y donde se alojan los animales. Tenemos que en el tamaño descriptivo, que n sería el tamaño de de la muestra teniendo 18. El valor mínimo, que es el peso mínimo observado de 790, el máximo, como a su vez el valor del peso máximo, sería de 920 y la media sería de 858,890. Digo, de 858,89, con una desviación estándar de 43,439. En el resumen de, en el resumen de procesamiento de los casos, tenemos que el peso y el corral, a su vez también del peso, el sexo y el peso del suplemento, todos los casos son del número 18, con un 100%. Este análisis sugiere que no hay casos excluidos de ninguna categoría analizada, entre el corral, el sexo y el suplemento, y que la muestra es consciente en términos de inclusión de los datos. Esta medida, la desviación estándar, proporciona una visión general de la distribución de los pesos de la muestra. En el peso y el corral tenemos que la medida de peso en el corral uno es de 848,33, con un tamaño de la muestra de 0, y su desviación estándar de 46,116. El corral 2 de la medida de peso 864,17, con el tamaño de la muestra de 6 y la desviación estándar de 45,102, y el corral 3 con una media de peso 864,17, con un tamaño de muestra de 6. Su desviación estándar es de 45,323, y el total de todo entre el peso sería de 858,89, con un tamaño de la muestra de 18 y una desviación estándar de 43,429. En el corral 2 y 3 tienen medidas de peso ligeramente más altas que el corral 1, pero la diferencia no son muy grandes. La desviación estándar es limitada entre los tres corrales, lo que indica una dispersión comparable de los pesos. El peso y el sexo. En el sexo uno, la medida de peso es de 856,67, con un tamaño de la muestra de 9, y la desviación estándar de 44,441. En el sexo 2, la medida de peso es de 861,11, y el tamaño de la muestra es de 9. La desviación estándar es igual a 44,985, y el total de la medida de peso es de 858,89. El tamaño de la muestra es de 18 y su desviación estándar es de 43,439. La media de peso entre los dos sexos son muy cercanos, con una ligera dispersión a favor de la sexo 2. La desviación estándar es muy similar a los otros grupos. En el peso y el suplemento, tenemos que en el suplemento uno, la medida de peso es de 806,67. En el suplemento 2, la medida de peso es de 862,50, y el suplemento 3, la medida de peso es de 907,50, con los tamaños de la muestra de 6 entre el suplemento, y su desviación estándar es en el suplemento uno de 10,801, la desviación estándar del suplemento 2 es de 9,354, y la desviación estándar del suplemento 3 es de 9,354. La media de peso sería de 858, el tamaño de la muestra sería de 18 y su desviación estándar sería de 43,439. En el resumen del procesamiento de datos, tenemos que en el suplemento uno, 2 y 3
Los 6 casos fueron válidos en cada uno con un 100%. Y hay 0 casos perdidos con un 0%. En este análisis indica que no hay casos perdidos en ninguna de las características del suplemento, lo que significa que todos los casos están completos y disponibles para el análisis. Esto es muy importante porque asegura que las conclusiones basadas en estos datos no están sesgadas. Por lo importante porque asegura que las conclusiones basadas en estos datos no están sesgadas por la falta de información. La consistencia de los números de casos válidos en cada categoría de suplemento también sugiere que un diseño de equilibrio de estudio o de experimento. Como podemos ver, tenemos el suplemento 1, 2 y 3. Tenemos que en la media del suplemento 3 este, es mayor a los otros porque tiene un promedio de 9,07,50, seguido por el suplemento 2 que nos da 862,50 y luego el suplemento 1 que nos da 806,67. Tanto el suplemento 2 como el suplemento 3 se muestran una mayor consistencia de los pesos en comparación con el suplemento 1. La distribución de los suplementos 2 y 3 son simétricos, tanto que el suplemento 1 tiene una ligera asimetría hacia la derecha, y la kurtosis más negativa del suplemento 3 indica una distribución más plana en comparación de los otros suplementos. En las pruebas de normalidad tenemos la prueba de Colmore, que en el suplemento 1 es estadístico de 0,121 con su grado de libertad de 6 y su significancia de 0,200. En el suplemento 2 y 3 tienen un valor estadístico iguales a 0,122, su grado de libertad de 6 y su significancia de 0,200. Todos los casos, el valor de significancia de 0,200, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Esto sugiere que los datos de peso por cada suplemento podrían seguir una distribución normal. En el Zafiro-Will tenemos que en el suplemento 1, el estadístico es de 0,983, un grado de libertad 6 y significancia de 0,964. En el suplemento 2 y 3 estadístico tenemos que en el 2 y 3 sería de 0,982 con su grado de libertad de 6 y su significancia de 0,961. En comparación con las líneas teóricas que tenemos aquí, tenemos que si los puntos de los datos, los valores observados se alinean aproximadamente a lo largo de la línea del normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos se desvían significativamente de la línea, especialmente en los extremos, esto indica que los datos no pueden ser normalmente. Su relación con la prueba de normalidad en el análisis anterior de la prueba de normalidad de Colmore, Shimmer y de Shapiro-Wills se encontró que los datos de peso para el suplemento 1 no se desvían significativamente a la distribución normal. O sea, sus valores de significancia son altos, como de P mayor igual a 0,05. Por lo tanto, es probable que en el gráfico con los puntos de datos se alineen normalmente en una línea normal esperada. A su vez, para el suplemento 2 y para el suplemento 3. Ahora, tenemos la comparación de tendencia de peso. Si los puntos de datos de valor se alinean aproximadamente a lo largo de la línea, eh, el análisis de la anterior prueba de Coleman y de Shapiro-Wills encontró que se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal del cero. Esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos muestran un patrón sistemático, por ejemplo, una curva o una dispersión no aleatórica, esto indica que la desviación es la normalidad. Sus relaciones con las otras interpretaciones indican que el análisis anterior de las pruebas de Colmore y Shimmer, Shapiro-Wills, se encontró que los datos de pesos para el suplemento 1 no se desvían significativamente con su distribución normal. Ahora, los valores de dispersión radical entre 0. Entre menos 0,3 y 0,000, lo que indica que las diferencias
entre los valores observados y los esperados son relativamente pequeños. En los puntos del gráfico se distribuye alrededor de la línea y el resultado en el cero. Esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Los valores proporcionados no muestran patrones sistemáticos, lo que sugiere que no hay desviación significativa en la normalidad. Sus relaciones con las normalidades. Tenemos que en el análisis anterior de la prueba de normalidades de Colmore y de Shapiro-Wilk, se encontró que los datos de precios para el suplemento 2 no se desvían significativamente alto de la distribución normal y los valores de significancia son altos. Ahora, en las divisiones de probabilidades, eh, como ya he dicho, sus desviaciones musicales entre 0.3, lo que indica una pequeña desviación o diferencia entre los valores observados y los esperados. Ahora, tenemos el gráfico de entre el peso y los suplementos. Las variables principales que se están analizando es el peso. Y la instrucción efectuar una doble pulsaciones para activar sugiere que se trata de una interfaz interactiva, donde el usuario no puede seleccionar o activar opciones relacionadas con el peso. El suplemento, la categoría de suplemento está presente, lo que indica que el análisis del peso puede estar segmentos relacionados con los diferentes tipos de suplementos. Los números uno, 2 y 3 probablemente representan las diferencias categóricas o tipos de suplementos. La contemplación de los datos de corral entre la completitud de los datos, no hay casos perdidos en ninguna categoría de corral, lo que indica que todos los datos están completos y disponibles para el análisis. Esto es importante porque asegura que las conclusiones basadas en estos datos están sesgadas para la falta de información. La distribución de los casos que cada categoría de corral tiene el mismo número de casos, que sería 6, lo que sugiere que un diseño equilibrado para el estudio. Esto facilita la comparación entre las diferentes categorías de corral. Corral 3 tiene una medida de peso eh, igual que el Corral 2 y ligeramente más alta que el Corral 1. La desviación estándar de los rangos intercuartiles son muy similares entre los tres corrales, lo que indica una dispersión y variables comparables. La distribución de peso en los tres corrales son similares en los términos de forma, con una ligera simetría hacia la izquierda y una kurtosis negativa. En resumen, los datos de peso entre los corrales son bastante consistentes con pequeñas diferencias en la medida, pero una dispersión de forma de distribución similar. Esto sugiere que las condiciones entre tres corrales pueden comparables con los términos de impacto en el peso. Ahora, la prueba de normalidades en el Colmore-Shimmer tenemos que en el corral 1 los estadísticos de 0.186 y los grados de libertad fueron 6 y su significancia de 0.200. A su vez, el corral 2 estadístico tenemos que nos dio 0.379, grado de libertad fueron 6, significancia fue de 0.200. En el corral 3 estadístico tenemos que nos dio 0.194 con un grado de libertad de 6 y su significancia de 0.200. En todos los casos el valor de significancia es de 0.200, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Esto sugiere que los datos del peso por cada corral podría seguir redistribucionando. En el Zafiro-Win tenemos que en el corral 1 estadístico nos dio 0.900 con grado de libertad de 6 y significancia de 0.375. En el corral 2 estadístico nos dio 0.914 con grado de libertad de 6 y significancia de 0.465. En el corral 3 estadístico tenemos que nos dio 0.922 con grados de libertad 6 y significancia de 0.520. Sus comparaciones con las líneas teóricas, si los puntos de los valores observados se alinean aproximadamente a lo largo de la línea de los normales pegados, sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos se desvían significativamente de la línea, realmente los frenos,
Esto indica que los datos no pueden ser normales. Sus valores observados mencionados son 780, 800, 820, 880, 900 y 920. Estos valores pueden estar en un rango cercano, lo que sugiere una distribución relativamente compacta. Si los puntos estadísticos en el siguiente punto tenemos que nos dio entre los mismos valores observados entre 780, 800, 820, 840 y 880 y 900. Esto indica que estos valores parecen estar en rango cercano, lo que sugiere una distribución relativamente compacta. Sí, sí, no se acaba. Ahora, Pero ahora tenemos que en las desviaciones de normalidades, los puntos de gráfico se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en el cero. Esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos de las muestras en sus patrones sistemáticos, por ejemplo, una curva o una dispersión aleatoria, eh, esto indica desviaciones de normalidades. ya, ¿qué tal? A ver, si los valores de desviación oscilan eh, entre menos 0,50 y 0,00, lo que indica que las diferencias entre los valores observados y los esperados son relativamente pequeñas. Si los puntos del gráfico se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en el cero, eso quiere que los datos siguen una distribución normal. Los valores proporcionados no muestran patrones sistemáticos, lo que sugiere que no hay desviaciones significativamente de la normalidad. Sus relaciones entre las probabilidades de análisis de la prueba de Cronbach y Schumann se comprueba que cada dato de peso entre corral 2 no se desvía significativamente de la distribución. Y a su vez, el análisis de la prueba de Cronbach y Shapiro-Wills encontró que el peso en corral 3 tampoco se desvía significativamente de la distribución. En la distribución de peso por corral, tenemos que en el corral 1 el peso está distribuido entre aproximadamente entre un 780 y un 900. El corral 2 a su vez 780 y de 900. Y a su vez con el corral 3. Mediana y dispersión. La línea dentro de la caja representa eh, la medida del peso entre cada corral. Si la caja en sí representa un rasgo intercuartil que cubre un 50% central de los datos, los bigotes poseen las líneas que se extienden desde la caja, indica que el rango de los datos incluye los valores anticipados. Su comparación entre los corrales, aunque los rangos del peso son similares entre los tres corrales, la medida y la dispersión dentro de cada corral pueden variar. Si las medidas están alineadas verticalmente, esto sugiere que no hay diferencia significativamente con el peso promedio entre los corrales. Si las cajas tienen diferente altura, esto indica la variabilidad en la dispersión de los datos. La amplitud de los datos, no hay casos perdidos en ninguna categoría del sexo, lo que indica que todos los datos están completos y disponibles para el análisis. Esto es importante porque asegura que las conclusiones basadas en estos datos no están sesgadas por la falta de información. Distribución de los casos. Cada categoría de sexo tiene el mismo número de casos, que sería 9, lo que sugiere un diseño equilibrado para el estudio de experimentos. Esto facilita la comparación de diferentes categorías del sexo. En el sexo 2, tiene un peso promedio ligeramente más alto que el sexo 1, pues las diferencias son muy grandes. En las distribuciones de peso de ambos sexos son similares por términos de dispersión y de forma, con una ligera simetría hacia la izquierda y una explosión negativa. Los datos son consistentes y no muestran valores antípicos extremos que afectan significativamente las medias. En resumen, aunque hay pequeñas diferencias entre medianas de peso, entre el sexo y las
distribuciones y las variabilidades de los datos son bastante similares. Esto sugiere que las condiciones de ambos sexos pueden ser comparables en los términos de su impacto del peso. En las pruebas de normalidades entre Colmore y Shimmer, el sexo 1 el sexo 1 tiene el estadístico de 0.186, con su grado de libertad de 9 y su significancia de 0.200. En el sexo 2 tenemos con estadístico de 0.153 con grados de libertad 9 y significancia de 0.200. En ambos casos el valor de significancia es de 200, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. En Zafiro-Wheel tenemos que el sexo bueno estadístico de 0.902 con grados de libertad 9 y significancia de 0.164. El sexo 2 estadístico es de 0.951 con grados de libertad de 9 y significancia de 0.704. Sus comparaciones con las líneas teóricas y los puntos de datos observados se alinean aproximadamente a lo largo de la línea. Esto sugiere que el datos siguen una distribución normal. Si los puntos se desvían específicamente de la línea entre los extremos, polas o distribuciones, esto indica que los datos pueden no ser normales. Sus valores observados mencionados son de 780, 300, 220, 840, 860, 888, 900 y 920. Uy. Y ahora tenemos que si los puntos de datos es igualmente o similarmente a lo largo de la línea de lo esperado, sus valores observados son mencionados: 750, 800, 850, 900 y 950. Su regresión normal, las secciones indican cómo se desvían los datos en una distribución normal. Los valores positivos de 0.50 y 0.25 sugieren que los datos están por encima de lo que se espera de la distribución normal, mientras que los valores negativos entre -0.050 indican que están por debajo. Los valores observados del peso están en un rango de 800 y 920. Efectúa entre dobles pulsaciones de activar sugiere que el gráfico puede ser interactivo, permitiendo que el usuario hacer doble clic para obtener una detalle y activar funciones adicionales. Sus valores observados indican que el gráfico está comparado a los valores observados, el peso y los valores esperados si los datos siguen una distribución normal corriente. En resumen, este diagrama de los planos está diseñado para comparar las distribuciones entre el peso entre los dos grupos de sexo, proporcionando una visión rápida de la dispersión. La tendencia central y la presencia de los valores típicos de cada grupo, esto puede ser útil para identificar la diferencia significativa en la distribución del peso entre los dos grupos. En resumen, esta tabla eh, muestra el análisis detallado de cómo los diferentes valores, factores y sus relaciones afectan, sin importar que los valores de F y significancia junto con una R al cuadrado de 1000 y un error del cierre. Sugiere eh, que esto podría haber problemas con los datos, un modelo utilizado sería en un tiempo para realizar aspectos para asegurar su valor. Eh, el resumen de esta tabla muestra un análisis detallado de cómo diferentes factores y sus interacciones afectan el peso. Sin embargo, le faltan los valores de F y significancia, junto con R al cuadrado de 1000 y un error de C. Sugiere que podría haber problemas con los datos o con un modelo utilizado. Ahora tenemos la prueba de Livini de varianza de error. La prueba de Livini confirma que se cumplen los supuestos de homogeneidad en la varianza, lo que es válido para el usuario. La nueva muestra del suplemento tiene un efecto significativo sobre el peso y el modelo de validez
de uso entre el modelo general es altamente predictivo, que R al cuadrado es igual a 0,955. Estos resultados sugieren que los diferentes suplementos están asociados con las diferentes significancias de peso. El suplemento uno y el suplemento 2, el suplemento uno versus el suplemento 2, diferencia de medidas entre 55. Pero acá, si no, Ahora en la prueba de post-hoc tenemos el suplemento uno versus el suplemento 2. La diferencia de medidas es de menos 55,83 con, con una significancia de 0,000. Su significancia, el intervalo de confianza es de menos 70,62 y 41, menos 41,05. Suplemento 1 y el suplemento 3, su diferencia de media es de menos 100,83 con una significancia de 0,0 y el intervalo de confianza es de menos 115,62 y menos 86,05. El suplemento 2 y el suplemento 3, diferencias de medida entre menos 45 con su significancia de 0,000 y su intervalo de confianza de menos 59,76 y menos 30,21. La comparación de está, La comparación múltiple confirma que existen diferencias significativamente entre todos los valores complejos, entre el suplemento uno versus 2, el uno versus 3 y el 2 versus 3. la próxima vez. En su conjunto de homogeneidad muestra que cada suplemento tiene un efecto único, significativo sobre el peso, sin solapamiento entre los grupos. El suplemento 3 está asociado con el mayor peso promedio, seguido por el suplemento 2 y luego por el suplemento 1. El diseño experimental incluye dos factores: complemento como nivel 3 y sexo como nivel 2. En el número observado está equilibrado por cada nivel de suplemento, 6 observaciones por nivel y por cada nivel de sexo, 9 observaciones por nivel. El valor, el valor de F es de 1,111 y el valor de p-valor sería de 0,05. Sugiere que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad y de varianza. Esto indica que se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza, lo que es favorable para realizar el análisis. El suplemento tiene un efecto altamente significativo sobre la variable dependiente, lo que sugiere que los diferentes niveles de suplementos están asociados con diferencias significativamente en los resultados. El sexo no tiene efecto significativo, lo que indica que no hay diferencia significativamente entre los niveles de sexo y las variables dependientes. El modelo en su conjunto es altamente significativo y explica que una gran proporción de la variable dependiente, como de R al cuadrado, de 0,957. Las comparaciones múltiples tenemos que se confirma que sea existencia de diferencias significativamente entre los pares de suplemento, entre uno versus 2, 1 versus 3 y 2 versus 3. En su conjunto de homogeneidad, muestra que cada suplemento tiene un efecto único y significativo como el peso. Sin solapamiento entre los grupos, el suplemento 3 está asociado con el mayor peso promedio, seguido por el suplemento 2 y luego por el suplemento 1. En los factores, suplemento con 3 niveles y el sexo. Por cada nivel, el suplemento cuenta con 3 niveles y el sexo con 2 niveles. El número de observaciones está equilibrado. Por cada nivel de suplemento tenemos 6 observaciones por nivel. Y para cada nivel de sexo tenemos 9 observaciones.
Eso mismo como el valor F tiene el mismo valor de 1.111 con el p-valor de 0.405, sugiere que no hay evidencia significativamente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianza. Esto indica que se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza, lo que es favorable para realizar la norma. El suplemento tiene un efecto altamente significativo sobre el peso, lo que sugiere que diferencia significativamente para niveles de suplemento están asociados con diferentes significativos en los resultados. El sexo no tiene efecto significativo, lo que indica que no hay diferencia significativamente entre los niveles de sexo y el peso. El modelo de su conjunto es altamente significativo y explica una gran proporción de variables de peso. El al cuadrado es igual a 0.957. El diseño entre cada uno de estos datos. El diseño experimental incluye dos factores, sexo y corral, con un número equilibrado de observaciones por cada nivel. La prueba en el Libeni confirma que se cumple el supuesto de homogeneidad de la varianza, lo que es válido para el uso de la nueva para realizar los efectos de efector sobre la variable independiente del peso. El modelo de su conjunto no es significativo, lo que indica que la variable independiente del sexo corral y su interpretación no tiene un efecto significativamente con el peso. Ni el sexo ni el corral tienen un efecto significativo, y tampoco hay una interacción significativa entre ellos. El valor de R al cuadrado es muy bajo y el valor adecuado es negativo, lo que sugiere que el modelo no es adecuado para explicar la variable de estos datos. El suplemento tiene un efecto altamente significativo sobre el peso, lo que sugiere que el nivel de suplemento sea como diferencia significativa entre el corral también tiene un efecto significativo, o menos proporcionado por el suplemento. El modelo conjunto significativo implica una gran proporción de su variable de peso. En este caso, el gráfico o no cuadra. El modelo de MOC1 es un modelo estadístico que asume una distribución normal de los residuos. No se ha aplicado transformaciones ni diferenciaciones, lo que sugiere que los datos no presentan las tendencias o patrones estacionales significativos. La distribución normal es una suposición común en muchos modelos estadísticos y su uso de aquí indica que se espera que los residuos sigan una distribución normal. La serie de datos obtiene que son 18 valores importantes. No se aplicó ponderación, de lo que significa que las observaciones de datos asignados de rango promedio en caso de valores repetidos. Sus distribuciones normales están entre los modelos que asumen que los datos siguen distribuidos normales en una medida, cercanos a cero, y una distribución estándar de escala aproximada entre 5 y 18. La distribución normal es una suposición común entre los muchos modelos estadísticos. Su uso aquí indica que se espera que los residuos u otros datos sigan una distribución normal. La interpretación de los parámetros, la media, si la ubicación es efectiva, cero, esto sugiere que los datos están centrados alrededor del cero. Y su desviación estándar, un valor entre 5 y 18, indica que los valores tienen la distribución moderada alrededor de la media. Al no estar ponderados en los casos, todas las observaciones se tratan por igual en el análisis, lo que es común para muchos modelos. Si los puntos se alinean cerca entre la línea diagonal, esto sugiere que los residuos tienen una distribución normal y lo que es válida en el supuesto dato de normalidad. Si los puntos se desvían en la línea diagonal, esto indica que los residuos no siguen su distribución normal, lo que puede ser un problema para la validez del modelo. Si la desviación está cerca del cero, esto sugiere que los residuos siguen una distribución normal, lo que valida el supuesto de normalidad entre los modelos. Si las desviaciones son significativas, esto indica que los residuos no siguen una distribución normal, lo que puede ser un problema para la validez. Muchas gracias.